Buenas tardes a todas y todos. Gracias por este recibimiento y por la presentación que tan cariñosamente ha hecho Estrella. Como ha recordado mis tiempos de secretario de Juventud, tengo que decir que la foto de Vizquelisa posiblemente está alrededor de esos tiempos. Se han hecho muchas bromas acerca de si no había que haber puesto foto de archivo de hace mucho la foto. Soy el mismo de la foto, pero con unos 20 o 25 años más, nada más. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Laudate Deum, una exhortación apostólica del Papa Francisco, recientísima, que su mismo anuncio ya generaba cierta expectación, una Laudato Si dos, pues ya no había dicho bastante. Ciertamente no es una Laudato Si dos. Laudato Si es un documento programático, es una encíclica, y Laudate Deum es una exhortación apostólica, un documento de bastante menor rango, y no es un documento programático, sino es más bien un documento coyuntural. Es eso que en otros ambientes solemos llamar literatura de combate. Está muy ubicado en un contexto determinado para unas tareas muy concretas y es eso lo que podemos pedir de ella. Laudato Si sigue siendo el texto programático en el que se dan todas las explicaciones y este es un texto para el momento, para esta circunstancia concreta. Y yo voy a hacer mi lectura de este documento. Aunque solo sea por cuestiones de tamaño, pensar que Laudato Si en esta edición, que es por la misma editorial, por lo tanto con el mismo formato, mismo tipo de letra, etcétera, 220 páginas, 60 páginas, no hay mucho más que decir, es otra cosa. No le quita ninguna importancia, sino que hay que ubicarlo en ese contexto. Y yo sobre ello voy a hacer mi lectura que pretende ofrecer cuatro apuntes o cuatro referencias significativas. Que esto, más que un documento programático, es un recordatorio muy necesario, en el cual se vierte una crítica importante a determinados asuntos y voy a intentar destacar algunos de ellos, en el que creo que se hace una llamada urgente a otras cuestiones y también lo recojo, y que tiene eso en su base, o para un consumo más interno para la comunidad cristiana, un soporte en una determinada espiritualidad que podemos llamar e identificar como espiritualidad de conversión. Esas son las cuatro cuestiones que voy a intentar plantearos, que son mi lectura del documento. Creo que todo lo que voy a decir está en el documento, pero no es todo lo que está en el documento. Por eso incluso, no sé si por lo menos en las diapositivas sí, pues voy a intentar que en cada punto dejo ahí unos puntos suspensivos porque digo, hay más cosas, pero yo voy a hablar de estas. Y en un último momento, planteando pistas de aterrizaje, pues ahí voy a hacer mi propia aportación. Esto es lo que dice el Papa en este documento. Nuestra diócesis está en una determinada situación, en un determinado contexto, sexto plan de evangelización. ¿Qué lectura podemos hacer en esta diócesis? ¿Qué pistas de aterrizaje de lo que aquí se dice podríamos desarrollar en nuestra iglesia de Vizcaya en estos momentos? A pesar de lo que ha dicho Estrella, o no a pesar, sino matizando un poco, porque también lo ha dicho ella así, mi presencia aquí es sobre todo porque soy un miembro de la comunidad cristiana de Vizcaya que ejerce unas tareas de colaboración en el IDTP y entonces, ¿puedes hacer la lectura de esto? Pues claro que puedo hacer, pero no soy experto en la materia, soy un creyente implicado vitalmente en ella como lo estamos todos y todas y tampoco pues tengo en estos momentos ninguna responsabilidad diocesana al respecto, entonces pues con esa tranquilidad y con esas limitaciones también os voy a plantear las cosas. Bien, vamos entonces al primer punto. El primer punto, que es sencillamente identificar esto a qué viene. Esta exhortación, a mi modo de ver, es un recordatorio necesario a mitad de camino de un recorrido que está marcado por el año 2015, el surgimiento, la aparición de
la encíclica es así, Laudato Si, y el año 2030, que es ese horizonte sobre el cual están planteados todos los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, todos esos elementos. Nos hemos acostumbrado a decir 2030 como los anglosajones, pero es 2030. El año 2030 se supone que tienen que acabar cumpliéndose los objetivos que se ha marcado el mundo a través de sus organizaciones internacionales sobre esta cuestión. Entre 2015 y 2030, 15 años, pues en la mitad, si contamos los dos, 16, pues en la mitad, 2023, ahí estamos. El Papa, por lo tanto, hace un recordatorio. Dije aquello, 5 años después, como aquello era muy importante, hay que reactivar Laudato Si, celebremos que hemos hecho el 5º aniversario, a ver si hacemos algo más y surge el movimiento Laudato Si. Pues ahora que estamos a mitad de camino en el Ecuador, pues surge este documento. Ese documento, por lo tanto, es un recordatorio necesario a mitad de camino y está muy vinculado a una cumbre, esas que se suelen llamar cumbres o convenciones de las partes, esas cumbres internacionales que se va a desarrollar próximamente en Dubái, otra este año 2023, la 28ª cumbre. Bien, por lo tanto está ahí ubicado. Ese recordatorio es un recordatorio que realiza una cierta actualización. Y aquí ya sin ningún tipo de precauciones, incluso podríamos decir que pasando al contraataque, a mí me da la sensación de que en esta exhortación el Papa, a su estilo ciertamente, pero muestra su enfado, disgusto, desagrado de una manera significativa, pues ahí se produce un recordatorio de una evidencia incuestionable que es el cambio climático, que es un cambio que además se está produciendo de una manera acelerada. Estamos superando todas las marcas de precaución o de prevención a la hora de pensar si hay puntos de no retorno, las estamos superando año tras año, y es algo que tiene su origen en la acción humana, no en los cíclicos procesos de alteraciones climáticas que se producen naturalmente en el planeta Tierra, sino que esto es fundamentalmente a causa de los seres humanos. Y esa evidencia incuestionable pues es recordada por el Papa haciendo una especial incidencia en quienes la niegan. El Papa en esta exhortación combate duramente el negacionismo. Lo combate y además con unas palabras, dice, bueno, estos se están burlando, estos se están ridiculizando, estos están generando confusión, estos negacionistas los tenemos dentro de la Iglesia, cosa que le apena especialmente. No puede ser así y por lo tanto él va intentando desmontar uno a uno los argumentos que se utilizan para poner en cuestión, para no aceptar, para no admitir la evidencia, esta evidencia incuestionable. En este punto, aunque es en otro momento de la exhortación, hay incluso un cierto combate de florete que a mí me parece especialmente significativo. Muchas veces se habla de que pues, esta transformación ecológica necesaria, etcétera, bueno, pues puede al final llevar a pérdidas de puestos de trabajo, porque claro, pues si tenemos que ser más austeros, si hay que reducir consumo, etcétera, pues ciertamente parece que eso significa que va a haber menos riqueza. Y él dice, frente a esas hipótesis, comprobemos la factura que ya se está pagando. Hay mucha gente que ya está perdiendo la riqueza, la capacidad de vivir, incluso el trabajo. ¿Por qué? Por los efectos que ya en estos momentos tiene el cambio climático. Frente a hipótesis, posibilidades que se pueden producir, si se hace lo que estamos proponiendo, hay que recoger la realidad de las facturas que de hecho ya se están pagando. Y esas facturas proceden no de los cambios que se proponen, sino de la realidad que tenazmente nos encargamos de seguir manteniendo en su sitio. Ese, creo yo, es el primer recordatorio. Ese recordatorio actualizado nos dice que la situación está adquiriendo una gravedad extrema
y que tenemos que recordar insistentemente que las pérdidas, los costos, las facturas que tenemos que pagar, que estamos pagando ya en estos momentos, las pagan sobre todo los más vulnerables. Mientras nosotros estamos preocupados acerca de nuestro futuro, que será de nosotros, otros están ya hoy pagando esas facturas. Los países más empobrecidos, los colectivos socialmente más desfavorecidos dentro de las sociedades ricas, esos son los que verdaderamente están en estos momentos pagando la gravedad de la situación. Y el tercer recordatorio, que a mí me parece especialmente importante en este caso, es, frente a todo esto, seguir reivindicando que el mundo está interconectado, que somos interdependientes, que somos ecodependientes y que, por lo tanto, la manera adecuada de mirar la realidad para afrontar esta situación crítica es una manera en la que vemos las cosas en su integralidad. Que no vale segmentar, no vale coger cuestiones concretas y abordarlas solo en ellas mismas o pensar que no tiene nada que ver con otras, porque en realidad, estando íntimamente conectadas, tienen efectos en otros lugares, en otros contextos, en otras situaciones. Luego, la mirada adecuada es esa mirada de la integralidad que él desarrolla en la encíclica Laudato Si. Bien, este es el recordatorio necesario. Han pasado 8 años y las cosas no están mal, están peor. Han pasado 8 años y no podemos abordar las cosas como las habíamos abordado hasta ahora. Tenemos que profundizar en la integralidad. Están cambiando las cosas a peor y todavía hay quien dice que no es para tanto. En ese contexto, en ese deseo de hacer el recordatorio, pues también se produce una actualización de su lectura crítica de la realidad. Ahí he recogido media docena, 8 o 10 llamadas de atención de críticas que se descubren con claridad en el texto, aunque no están explicitadas de esta manera ni en este orden. Hay una crítica importante a los países ricos porque por el nivel de consumo que tenemos, por nuestro estilo de vida, un estilo de vida que en última instancia forma parte de una situación de pecado estructural. Vivimos en pecado estructural los integrantes de las sociedades ricas, por nuestro egoísmo, por incluso echar la culpa de todo esto a los pobres. El Papa dice ya lo que nos faltaba. Encima que son ellos los que pagan la cuenta, va a resultar que son ellos los responsables de esto que está pasando. Y eso lo hace muchas veces y lo hace en algunas ocasiones pues recordando los niveles de vida de los Estados Unidos de Norteamérica frente a los de China o frente a los de un país africano. Dicen, pues aquí están las causas de todo esto. Hay una segunda crítica que aparece también en la Laudato Si, que es una crítica al progreso. Cuando digo en este caso crítica al progreso, no solamente decir lo malo, sino hacer una mirada crítica, que significa ir discerniendo y no ver solo los aspectos positivos innegables del progreso, sino ver también sus aspectos negativos. No todo es positivo en el progreso, y nos lo recuerda aquí. Luego, no podemos ascribirnos a las banderas del progreso dando por supuesto que son buenas. Pues son buenas en algunas cosas, pero en otras son malas. Y en una de las que es malo el progreso, y aquí hay una profundización en una crítica que desarrolla larguísimamente en Laudato Si, es su crítica al paradigma tecnocrático. Nuestro progreso está vinculado de una manera seria y firme, perdón por la palabra, pero la palabra es la que aparece, al modelo del dominio técnico. Ese es el modelo tecnocrático, es el gobierno de lo técnico. Es que quien manda en el mundo en estos momentos es la tecnología, o más que la tecnología, quienes controlan y dirigen la tecnología. Ese paradigma tecnocrático es un paradigma triunfante en nuestras sociedades, pero no es un modelo humano. Y ese modelo no humano, no hecho a la medida del ser humano, aunque es hecho por los seres humanos, pues ha tenido en los últimos tiempos. Nuestra realidad es criticar una idea, es criticar un modelo. Lo verdaderamente importante es que por debajo de ese modelo hay un poder
concentrado, un oligopolio diríamos, un poder concentrado en todo el mundo en un grupo muy reducido de personas, países, instituciones, organizaciones. Se ha producido una concentración importante del poder mundial, precisamente, que es quien impone ese paradigma tecnocrático, no en la búsqueda de mejoras para toda la sociedad, sino en la búsqueda de mejoras propias. Y para conseguir esas mejoras en beneficio propio, este oligopolio del poder mundial, pues es capaz de hacer uso, de manipular a través del marketing y de eso que se llama las fake news, de las mentiras, es capaz de controlarnos a todos y, bueno, aparentar unas cosas que no es para que sigamos los demás ahí respetando, manteniendo o colaborando con ese oligopolio. Otra crítica importante que hace o que vuelve a hacer el Papa en este documento es una crítica al economicismo. Al economicismo entendido como la prioridad, cuando no la exclusividad, del criterio económico sobre otros criterios. Y aquí diría, ojalá fuese criterio económico, porque económico y ecología tienen una relación muy importante. Que el criterio económico sería aquel que sirve para normativizar, para poner los criterios en la gestión de nuestra casa común. No es un criterio económico en el sentido estricto, es un criterio crematístico. Lo que verdaderamente importa aquí es el dinero, que no es sino una parte de la economía. Y por lo tanto, pues ahí nos encontramos con unas cuantas andanadas importantes del Papa acerca de esos grandes poderes que aparentan unas cosas pero que buscan otras. De esos grandes poderes que mientras caminamos hacia una situación de posible no retorno, siguen diciendo que lo que verdaderamente importa es seguir teniendo beneficios económicos. Y un ámbito que representa con claridad todo esto que se está diciendo y que aparece así en la exhortación apostólica es la industria energética. La industria energética aparece criticada como, en su versión de industria energética nuclear, que prometía mucha riqueza, y ahora estamos comprobando lo que significa tener residuos atómicos en nuestras tierras o en nuestros mares. Acordaros, quienes, como aquí casi todos somos mayorcitos, acordaros aquellos vertidos de residuos radiactivos que se hacían frente a las costas de Galicia, que venían barcos y tiraban ahí. ¿Qué será de aquellos vertidos? ¿Dónde estarán aquellos bidones? Bueno, pues, o pensar en Fukushima y que ha comenzado a emitirse pues el agua contaminada al océano Pacífico, al mar de Japón, al océano Pacífico en última instancia. Bueno, pues sí, nos prometían unas cosas, pero ciertamente también al menos nos han dado otras. O se habla también con mucha contundencia de las industrias que pretenden seguir basar su negocio en los combustibles fósiles, el carbón, específicamente habla del carbón, de los combustibles fósiles en general. Toda esta industria es sometida por lo menos a una lectura crítica, diciendo no hacen todo lo que deben, aparentan unas cosas pero en realidad van buscando otras. Fijaros, va a ser en Dubái donde va a estar la nueva cumbre. La cantidad de proyectos que hay todavía en estos momentos sobre explotación de combustibles fósiles en el mundo, no parece que hay mucha relación o mucha adecuación entre una cosa y otra. En estas cosas yo personalmente leyendo veo como cierto enfado, cierto cansancio por parte del Papa y bueno, pues va soltando andanadas, cargas de profundidad importantes. Hace otra crítica que posiblemente nos llama más la atención, que es la de la meritocracia. La meritocracia a todos nos parece un criterio muy razonable.
que la gente esté en los sitios por los méritos que tenga, no porque es hijo de alguien, no porque tenga mucho dinero, no porque tenga mucho poder, sino porque tiene méritos para estar en ese sitio. Todos entendemos la meritocracia en sentido positivo. Bueno, pero pues esa meritocracia también tiene una lectura negativa muy importante, y es que en última instancia no es sino una forma de egoísmo, es la manera que tenemos de justificar que lo nuestro nos pertenece y hacemos con ello lo que nos da la gana porque nos lo hemos ganado, y es al mismo tiempo un fraude a la realidad, porque ¿qué de lo que nosotros conseguimos o consideramos que son nuestros méritos proceden propiamente de nuestro esfuerzo? Si la inmensa mayoría de lo que somos depende de circunstancias tan aleatorias de en qué país hemos nacido, qué familia hemos tenido, qué posibilidades de educación hemos tenido, cosas que estaban por encima de nuestros propios méritos. Si la inmensa mayoría de lo que somos nosotros y nosotras procede de ahí, de esas cuestiones de azar, de suerte, ¿dónde está el valor, el peso específico que tiene el mérito como argumento para decir, con lo mío hago lo que yo quiero, que para eso me lo he ganado? Y una última crítica que me parece que es importante destacar en esta ocasión es lo que podríamos llamar el antropocentrismo absoluto. El antropocentrismo absoluto, que el Papa dice que es algo así como sustituir a Dios. La exhortación acaba con una frase bastante inquietante. Pues si los seres humanos jugamos a sustituir a Dios, el futuro que nos espera no es nada halagüeño. Frente a ese antropocentrismo absoluto, lo que propone es un antropocentrismo situado. Ciertamente no podemos renunciar desde la antropología compatible con la fe cristiana, no podemos renunciar a un papel peculiar del ser humano dentro de toda la creación. Y en eso no tenemos por qué renunciar al antropocentrismo, pero le hace dos matizaciones. Es un antropocentrismo situado, ¿por qué? Primero, porque se coloca de una manera diferente. El ser humano es el centro de la creación, pero desde dentro de ella misma, no desde fuera de ella. No está excéntrico a la creación, sino es intrínseco, está en el centro de la misma creación. O dicho de otra manera, como hagas algo a la creación pensando que es algo que está fuera de ti, te estás equivocando porque estás tirando piedras sobre tu propio tejado. Ya te vendrá. Esto es como escupir al cielo. Escupes al cielo, ya te caerá. Entonces, esa es siendo esa la cuestión importante, hay que hacer una mirada desde dentro y no desde fuera a la realidad. Pues, lógicamente, la naturaleza deja de ser un simple medio. En este punto, a mí que me gustan las cosas de la ética, tengo que decir que el Papa hace dos cosas muy significativas en este punto. Una, tirar por tierra una de las formulaciones éticas más importantes que han existido, que es una de Kant, que dice que en este mundo todos son bienes intercambiables salvo el ser humano, que es un fin en sí mismo. Todo lo demás son medios, y de ahí fundamentamos la dignidad del ser humano. Bueno, pues el Papa se atreve a decir, no podemos tratar ni siquiera a la naturaleza solo como medio. Va mucho más allá que el memorable Kant. Y en segundo lugar nos habla de una antropología situada y que por lo tanto tenemos que evitar en la ética los planteamientos absolutistas. No podemos tener planteamientos absolutistas en ética, tienen que ser unos planteamientos situados, contextualizados, que tienen en cuenta las consecuencias de las cosas, que tienen en cuenta la adecuación a una situación concreta de algo que es un principio, que es un criterio, pero que luego tiene que tener un aterrizaje concreto. Pero bueno, esto es una satisfacción personal de alguien que se interesa por cuestiones éticas. De todo eso hace crítica el Papa y de algunas cosas más. Por eso dejo puntos suspensivos y vosotras las podéis completar. ¿Y a qué nos llama el Papa? Pues el Papa nos llama partiendo de una autocorrección posiblemente o de una decepción.
¿Os acordáis cuando el COVID, el Papa lanzó aquella idea de que de esta crisis saldremos mejores? Bueno, pues el Papa aquí, en Laudate Deum, dice: ni de la crisis financiera del 2008, ni del COVID hemos salido mejores. Ya constata que no hemos salido mejores. Sus expectativas no han sido cubiertas. No hemos salido mejores. No hemos aprendido de la lección de esas crisis. Por lo tanto, hay que reactivar o hay que proponer otras cosas. ¿Y qué es lo que nos propone? Pues nos hace una llamada significativa a la participación ciudadana responsable. Es decir, en este asunto somos todos y todas especialmente necesarios. Y además dice, y sobre esto tenemos un principio en la doctrina social de la Iglesia muy importante, que es el principio de subsidiariedad. Lo que puede hacer el nivel inferior, que no lo haga el superior. ¿Para qué estamos esperando que la ONU decida nada si nosotros, cada uno allí donde estamos, podemos hacer cosas? Y si además lo hacemos de manera organizada, como sociedad civil, podemos incluso exigir, conseguir que esa organización mundial pueda dar unos pasos que parece que por su cuenta no es capaz de hacer. Y pone como un ejemplo muy significativo todo el movimiento que hubo en su momento respecto a las minas antipersonales. Una iniciativa ciudadana que consigue al final acuerdos internacionales en los que se prohíbe su fabricación, su venta y su utilización. Evidentemente, como todo acuerdo existente, está para que algunos lo rompan, pero el acuerdo está. El acuerdo está. Bien, pues se llama a esa participación ciudadana responsable y se llama también a un nuevo multilateralismo. El multilateralismo es, frente a las relaciones unilaterales, un Estado muy potente decide qué hacer y los demás nos aguantamos. Existen las relaciones bilaterales, bueno, no nos importa mucho el mundo, lo que nos importa es que yo contigo me lleve bien. Y el Papa dice, no, aquí de lo que se trata es del multilateralismo. ¿Cuál es el problema? Pues que las organizaciones internacionales que se dedican a estas cosas pues han mostrado también sus limitaciones, sus incapacidades. Bueno, ayer o anteayer mismo tenemos, bueno, pues prueba de ello, de cuál es el papel que tiene la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, en los conflictos, y cómo hay países que se permiten, incluso en términos diplomáticos o muy poco diplomáticos, decir que hay que darle una lección a la ONU. Precisamente, pues, recogiendo esto. Hay un multilateralismo, de hecho, que tiene unas limitaciones importantes. Por eso llama a un nuevo multilateralismo, en el que no hay que renunciar a la idea de la existencia de unas organizaciones internacionales que sean capaces de generar normativas para todos los países, vinculantes y obligatorias para todos los países, pero a la que hay que añadir, siguiendo con la idea anterior de la participación ciudadana responsable, que tiene que ser un multilateralismo desde abajo, es decir, desde la sociedad civil y especialmente desde los colectivos que están más abajo, desde los colectivos desfavorecidos del mundo y de las sociedades en particular. Porque eso es lo que generará un dinamismo crítico suficiente como para conseguir que esas organizaciones internacionales definitivamente sean lo que están llamadas a ser. Todo este planteamiento que os he hecho en una frase tiene bastantes páginas en el documento, de las pocas que tiene, son bastantes las que dedica a esto, incluso hace disecciones de cada una de las cumbres que ha habido, que ya se ha conseguido, que no se ha conseguido, por qué una fue un fracaso, por qué otra no lo fue, qué hacen los países que dejan de hacer. Bueno, pues son las partes más técnicas de la exhortación, pero que lo que viene a decir es, cuando digo estas frases redondas, no me estoy inventando nada, está basado en hechos y datos reales. Segunda llamada urgente que nos hace importante, pasar de la sensibilidad a la acción comprometida. Aquí hay otra de esas frases que están escritas de una manera tal que no sabes exactamente si está muy enfadado o es muy simpático, el Papa. Y entonces nos dice, aparecemos como sensibles ante las cuestiones ecológicas y en realidad
no nos llama cobardes, dice, carecemos de la valentía de poner en práctica esa sensibilidad. Nos mostramos sensibles, preocupados, pero no hacemos apenas nada. ¿Por qué? Porque nos falta valor. Somos cobardes. No tenemos por qué andar diciendo, excusándonos, no, esto es tan sencillo como que ya sabemos qué es lo que hay que hacer, no nos atrevemos, no somos capaces. Bueno, pues él lo que nos propone precisamente es eso, pasar de esa sensibilidad generalizada que tenemos, que está reconocida incluso en esas grandes empresas energéticas, también ellas son sensibles a esto, pero pues luego, por las razones que sean, ellas tampoco se atreven a dar los pasos que hacen falta y que son necesarios. Y en tercer lugar, hace una llamada urgente con una claridad muy significativa, utilizando en cada una de esas dos formulaciones 3 adjetivos muy contundentes, un proceso de transición energética. Un proceso que dice que tiene que ser drástico, intenso y de todos. No andemos pidiendo ahora a los países empobrecidos, a los países de África que no consuman, no, tiene que ser de todos, drástico, intenso y de todos. Y es una transición energética que tiene que ser eficiente, tiene que conseguir lo que pretende con los menores costos posibles, evidentemente, es obligatoria y es controlable. Es decir, no podemos dejar a quienes gestionan la transición energética a que se haga como ellos quieren. Por mucho, eso no lo dice el Santo Padre, lo digo yo, por mucho que algunos responsables de esas empresas energéticas se sientan molestos porque la Unión Europea determina modos obligatorios de hacer esta transición energética frente al modelo norteamericano, que es un modelo que se dice neutral porque dice háganlo ustedes como ustedes quieren. Bueno, pues al menos en estas cuestiones el Papa se muestra muy contundente y dice que esa transición energética tiene que ser, es obligatoria, no es a quien se le ocurra, debe hacerse y debe hacerse con el control de la ciudadanía, con el control de las personas que estamos de hecho o que van o que de hecho están sufriendo lo que esto significa. Bien, voy terminando ya esta presentación de lo que dice la exhortación. Lo dicho hasta ahora puede ser leído por cualquier ser humano preocupado por estas cuestiones, algo que también pasaba en Laudato Si. Yo doy clase en la Facultad de Ingeniería en Deusto y cojo la Laudato Si, el capítulo correspondiente hacia el diagnóstico de la situación, y se lo doy a mis alumnos ingenieros y no hace falta decirles si lo ha escrito el Papa o Stiglitz. Les da igual, lo leen y dicen, pues sí, esto qué interesante, esto qué bien. Evidentemente, luego, si nos ponemos a leer la fundamentación bíblica de todo eso, pues ahí habrá alguien que diga, yo de esto, ¿a mí qué? En este caso es al revés. Hay bastantes páginas dedicadas a todo este entramado que es legible, compartible, discutible, por supuesto, por cualquier ser humano, y luego hay un aporte especial diciendo, bueno, y ahora me dirijo a nuestra gente, me dirijo a la comunidad eclesial y les propongo un fundamento de cómo poder abordar todo esto. Y de ahí viene esa propuesta, una vez más, de la espiritualidad de conversión. Espiritualidad de conversión. Acordémonos de esa idea de aparece que tenemos una sensibilidad, pero no nos atrevemos. Hay que cambiar, convirtámonos. Y dice, convirtámonos. Dice una espiritualidad de conversión. ¿Por qué? Porque entre las críticas serias que hace a todos esos sujetos que aparecen ahí, dice, nos hemos acostumbrado a parchear, a mantener con alambres, hace unas expresiones muy gráficas de ¿a qué nos estamos dedicando? Pues nada, a poner emplastos, no estamos abordando las cuestiones, estamos parcheando. Bueno, pues no hay tiempo ya para parchear más, esto solo tiene salida si convertimos, darle la vuelta, si conseguimos convertirnos. Y por eso propone esa espiritualidad de conversión.
que cualquiera de nosotros podría plantearse pues lo mismo que en el Evangelio. ¿Cómo se puede volver a nacer siendo ya viejos? ¿Podemos cambiar con la edad que tenemos ya y los vicios que hemos adquirido? ¿Podemos cambiar ya? Pues si podemos cambiar será precisamente porque lo hagamos desde la espiritualidad. Desde otras cosas difícilmente vamos a encontrar ese motor, ese plus, esa incentivación para poder hacer esto. Luego, esta es la propuesta, la espiritualidad de conversión. Y esa espiritualidad de conversión lo que nos propone es transformar la propia vida, transformar la relación con nosotros, transformar la relación con la naturaleza, es decir, reconciliarnos. La reconciliación no deja de ser sino una recreación de la creación. Volvamos a hacer algo, recreemos algo nuevo, reconciliémonos con nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza, desde y para la alabanza al Dios de la creación. Y aquí nos dice cosas tan evidentes, pero que se nos han olvidado. La creación no es nuestra, la creación es de Dios. Ojo. Frente a esas interpretaciones que hemos hecho de que Dios nos da la creación para, ahí la tenéis, hacer con ella lo que corresponda, en este texto nos recuerda, la creación es de Dios, no es nuestra, y se nos recuerda que ella está haciendo algo que nosotros solo hacemos de vez en cuando y bastante mal, que es alabar a Dios. La naturaleza, la creación ya alaba a Dios. ¿Vamos a ser nosotros menos? Evidentemente no, ¿verdad? Pues si no vamos a ser menos, tenemos que alabar a Dios desde la creación y para el Dios de la creación. Y esto significa que tenemos que llegar a una transformación personal y cultural. Aquí está siempre ese debate de qué fue primero, la gallina o el huevo. ¿Qué se consigue con transformaciones personales? ¿Qué se consigue con transformaciones culturales? El Papa solventa la cuestión diciendo estos están interrelacionados. Y ahí es donde empieza también haciendo unas ciertas matizaciones. Si somos ciudadanos del primer mundo, si somos ciudadanos de sociedades occidentales, si somos ciudadanos de países vinculados al modelo norteamericano, como es el nuestro, todo lo que hagamos será bueno, vendrá bien, porque evidentemente lo importante es el cambio cultural, pero nuestro impacto respecto a los males son tantos que en la medida en que hagamos, por poco que hagamos, eso se va a notar. Cosa que no ocurriría en un ciudadano de Tanzania o de Mali. ¿Qué más puede hacer? Pues poco, pero además, haga o no haga, lo que él se quite, lo que él deje, no suma. Lo que dejemos de hacer todos y cada uno de nosotros suma mucho. ¿Por qué? Porque consumimos mucho, gastamos mucho, contaminamos mucho. Si dejamos de hacer, todo eso va sumando en lo positivo. Por lo tanto, tenemos que transformarnos personal y culturalmente. Tenemos que establecer esa relación. Los cambios personales generan cambios culturales, los cambios culturales posibilitan cambios personales y así introducimos esa dinámica. Me da la sensación, pero esto es solo que el Papa insiste en esa diada, insiste precisamente para los países occidentales en los cambios personales, porque son los que pueden llevar a los cambios culturales. La cultura actual no está en esta onda. Si estamos esperando a que se cambie, difícil. Esto a nosotros lo que nos toca es hacer cambios personales que en la medida en que personalmente sean cada vez más numerosos, posibilitarán cambios culturales. O dicho de otra forma, parece que hay una estrategia más de dentro hacia afuera. Todo lo que hagamos cada uno de nosotros pues tendrá alguna repercusión exterior, pues así es como se podrá llegar a cambiar. Bien, para no pasarme de la hora de diálogo, paso ya al último punto. Hasta aquí lo que creo que honestamente dice el Santo Padre, aunque dice muchas más cosas. Esto creo que lo dice, pero es mi lectura, he elegido algunas, dice más cosas que no he contado. Ahora ya
hablo con mucha más libertad y mucha menos sensatez. ¿Qué de esto a nosotros qué? Y yo, pues, lo ha dicho Estrella en la presentación, yo los últimos 2-3 años, pues, he estado muy interesado en ver esto de la ecología integral, cómo poder ponerlo en marcha en mi vida, en la vida de los que tengo cerca o en la diócesis. Entonces, pues lo que he hecho ha sido recoger esos aprendizajes, esas ideas que he ido viendo por aquí y por allí estos últimos 2-3 años y ponerlas algo así como en un decálogo que está muy vinculado a nuestra situación actual. Estamos en el 6º Plan Diocesano de Evangelización. Bueno, pues cómo vinculamos esto de la ecología integral, que no es solo lo verde, ni mucho menos, cómo integramos esto en la actual situación eclesial de nuestra diócesis. Y ahí os planteo 10 cosas, pues la primera de ellas, actualizar desde la ecología integral distintas tareas y prácticas pastorales. Esto es algo tan sencillo como decir ayuno cuaresmal. El ayuno cuaresmal hay que reformularlo, pero ciertamente tendremos que introducir algún criterio de ascetismo en nuestra vida, por lo menos en Cuaresma. Ya veremos si luego lo ampliamos para todo el día. Luego recuperemos la idea del ayuno. Y en este punto, además, digo, ayuno y de comer carne, que era lo que la abstinencia, ¿no? Que solíamos hacer, la abstinencia de comer carne. Dice, pues mira, va a resultar que a día de hoy no comer proteína animal un día a la semana en tiempo de Cuaresma igual tiene mucho sentido desde el punto de vista de la ecología integral. Y yo me acuerdo de mi madre que no, los viernes de Cuaresma, los garbanzos sin chorizo, vale, pues venga. Y con bacalao, no con carne guisada, vale, de acuerdo. Pues ahora igual ni con bacalao ni con carne guisada. Es una tontería como ejemplo, pero es de lo que se trata. Hay muchas realidades en nuestra práctica pastoral que requieren una relectura concreta y práctica desde esta clave. Y a día de hoy, repito, la abstinencia de comer carne, el ayuno de uso de pantallas y elementos tecnológicos, eso que se llama la desconexión tecnológica, podría ser un tipo de ayuno interesante. Los fines de semana, desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 8 de la mañana del lunes, me abstengo, ayuno de utilizar instrumentos tecnológicos. A ver qué pasa. Es posible y además se vive mucho mejor, os lo aseguro. Esto sería una lectura, como veis, una cosa muy sencillita, pero que se puede hacer. Segunda idea, desarrollar una actividad personal y comunitaria por cada ámbito de los que están recogidos en el Plan Diocesano de Evangelización en esa acción 3.2a que habla expresamente de la ecología integral. Y ahí se nos dice en la formulación, y yo la he cogido tal y como está, porque me parece perfecta, respecto a la comunicación cristiana de bienes, respecto al consumo responsable, respecto al comercio justo, respecto a la economía solidaria y respecto a las finanzas éticas. ¿Os imagináis que durante los 5 años del plan, cada año, cada uno de nosotros sobre estas 5 áreas nos marcásemos un objetivo concreto? Y cuando digo cualquiera de nosotros, es cualquiera de nosotros individualmente, en nuestro grupo o comunidad, en la parroquia, en la unidad pastoral, en el colegio, en el obispado, ¿qué seríamos capaces de hacer diocesanamente si cada uno de nosotros y nosotras nos marcásemos todos los años una sola acción de progreso en cada uno de estos ámbitos? La comunicación cristiana de bienes, ser más solidarios en última instancia, consumo responsable, que empieza por consumir menos, comercio justo, no buscar el precio más barato, sino aquel que está vinculado a relaciones laborales y de respeto de la realidad natural adecuados, economía solidaria, no una economía para el beneficio privado, y finanzas éticas. Imaginaros la de cosas que nos pueden salir aquí. Tercero, esta está copiada, porque yo soy poco original, pero creo que soy buen copión. Entonces, en algún lugar, tengo identificado el lugar, pues cuando fui a hablar de estas cosas me ofrecieron antes un papelito que decía, nosotros intentamos hacer esto.
Incorporar a la vida personal, grupal, comunitaria, parroquial, institucional, de unidad pastoral, las 10 R's. Nosotros estamos acostumbrados a las 3 R's, ¿verdad? Reducir, reutilizar, reciclar. Por cierto, estas 3 R's van en ese orden. Primero, reducir. Y reducir significa no generar menos basura, sino no gastar. Si no se gasta, no se genera basura. El mejor vatio consumido no es el que procede de una energía verde, sino es precisamente el que no se consume. Y así sucesivamente. Luego, esas 3 R's las tenemos, al menos en teoría, bastante claras, y yo quisiera insistir en que la primera es la de reducir. Ya llegaremos a la tercera, que es reciclar. Hemos empezado al revés. Vamos a ver si reciclamos todo lo más de lo que consumimos. Y si nos planteamos reducir, ¿qué pasaría? Que igual no hay que reciclar. Bien, reducir, reutilizar, reciclar. Pero me encontré con la agradable sorpresa que se hacía un planteamiento de ecología integral o de reconciliación a gran escala si cada uno de nosotros, cuando empieza una reunión en el grupo, se le ocurre decir reflexiono, respeto, reduzco, reparo. Y reparar, puedo reparar la tostadora que se me ha estropeado y que la tiro y compro otra, o puedo reparar relaciones con los demás, regalar, entrar en la economía del don, entrar en la lógica de la donación y no de la mercantilización, de te doy, me das, te intercambio, no es el regalo es otra cosa, redistribuir, ahí está la justicia, restituir, hay víctimas, a las víctimas lo primero que hay que hacer es restituirles lo que se les ha quitado, lo que han perdido, etc. Reutilizar, reciclar, recompensar, reconocer. Si alguna persona o grupo se atreve a hacer realidad esto, le auguro un futuro espléndido cara a la ecología integral, porque existen dinamismos internos a todas y cada una de estas palabras que nos llevan y además con ese que quiere decir, no lo hagas solo una vez, vuelve, vuelve a hacerlo, te darás cuenta hasta dónde llega. Cuarta idea, organización de la pastoral de conjunto desde una parcialidad concreta necesitada de cuidado. Una realidad concreta necesitada de cuidado que puede ser humana, un grupo de inmigrantes que han llegado a nuestra parroquia, o puede ser natural, un jardín, una ladera, un arroyo que tenemos en el ámbito de nuestra comunidad y que está el pobrecito más bien con necesidad de cuidados. ¿Podríamos organizar la actividad pastoral alrededor de esto? En vez de el 1 de septiembre tocar al timbre de ON, pensar en y todas y cada una de nuestras actividades pastorales, vamos a colocarnos todos al ritmo de y en función de esta familia inmigrante que ha venido a nuestro territorio. ¿Qué catequesis habría que hacer? ¿Cuántas veces tendríamos que ir a misa? ¿Cuántas misas habría que hacer? No sé. ¿A qué se tendría que dedicar Cáritas? Vamos a mirarlo. Tendríamos que plantearnos las cosas alrededor de eso, todos alrededor de ello, de la realidad que veamos que está necesitada de cuidados. Estoy convencido de que esto transformaría nuestra actividad pastoral muchísimo más que otros muchos empeños de los cuales he sido partícipe activo y me reconozco fracasado. Cuando tenemos delante una realidad concreta, humana o natural, sobre la cual fijamos toda nuestra capacidad de cuidado como comunidad cristiana, creo que tenemos desde ahí la posibilidad de reconvertir también nuestra actividad pastoral. Esto es otra forma de decir aquello de que solo los pobres nos convertirán. El espíritu parece que no puede, o él solo por lo menos no le dejamos. Si algunos nos convertimos un poquito es porque son las propias personas en situación de necesidad, las propias víctimas, las que nos han hecho cambiar en cosas que ni se nos había ocurrido. Bueno, pues tengamos eso como foco y posiblemente también nuestra actividad pastoral se vería modificada. Quinta idea, reorganizar las prioridades del plan a partir de esta opción. Las prioridades del plan son 4,
¿no? Las 4 líneas fundamentales son anuncio, celebración, servicio, comunión. Y digo, está muy bien que las pongamos así, pero ¿qué pasaría si ponemos primero servicio? Desde servicio anunciamos, por eso celebramos, y la comunión vendrá por añadidura. Se nos escribirán más, pues como en los Hechos de los Apóstoles, viendo cómo se querían y lo que hacían, pues cada día se iban incorporando muchos más. Pero lo primero que es, pues posiblemente lo que en el plan tiene el número 3, que es donde está todo lo que corresponde a ecología integral. Podemos hacer el esfuerzo de, a la hora de establecer nuestras prioridades, ordenarlas, es decir, entre las prioridades también hay algunas que marcan el ritmo, la cadencia, la cronología, lo que queramos. Pues igual es posible. Sexta propuesta. Hace un par de años se desarrolló un seminario de transición ecológica de la evangelización en este mismo local. Lo tenemos anunciado, pero no, y mínimamente difundido, pero no lo tenemos puesto en práctica. Convendría echarle un vistazo porque seguro que es una iniciativa que tiene muchas pistas a la hora de concretar las cosas que os he estado diciendo. Séptima cuestión. ¿Qué de cosas hay que hacer? Un montón. ¿Qué criterio? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Leído Laudate Deum, yo os propongo que nos fijemos en iniciativas más contraculturales, las que van más contracorriente, las más profundas, las más generalizables, las más sistémicas, las que nos afecten a más personas, las más transformadoras. Por ejemplo, ¿nos imaginamos qué significa tener como referencia básica de nuestra actividad económica las finanzas éticas? El criterio de rendimiento económico de mis posesiones pasa al nivel 0, no me importa. No es eso lo importante es el beneficio social que se obtiene teniendo mi dinero ahí, no cuánto voy a cobrar o cuánto me cobran. Eso es un cambio radical, que no lo voy a hacer si mientras no participe de esa lógica y no me acostumbre a estar en un banco en el que no le voy a pedir más por mis depósitos o no le voy a pedir cuánto más barato me hace las gestiones, sino quién se ve beneficiado por la actividad del banco. Eso solo lo garantiza la banca ética. ¿Os imagináis qué significa tener la banca ética como la referencia? ¿Os imagináis qué significa renunciar a la utilización del transporte particular y comprometerse a participar en iniciativas siempre de transporte público compartido? Son cosas que parece se pueden hacer, se hacen, no pasa nada y son especialmente significativas, sistémicas, porque nos cambian en todo, nos ponen en relación, y no son esas otras acciones de, pues sí, yo ya reciclo el papel y lo dejo así, pero ¿qué has cambiado en tus hábitos de consumo? Si además, llevando el papel a reciclar, dices, ya puedo gastar todo el papel que quiera, que luego ya lo voy a llevar a reciclar. No genera educativamente, no genera demasiado. Si genera conciencia de esto, hay que cuidarlo, pero si no voy al origen, por lo tanto, busquemos siempre acciones que sean nucleares de origen. ¿Qué ocurriría si el ámbito educativo se preocupa en estos momentos de reeducarnos a todos en el uso de las tecnologías, empezando por los propios chavales de los centros educativos? Que los hemos abrazado a esas nuevas tecnologías hasta unos niveles, a mi modo de ver, desordenados, y ahora evidentemente estamos en unas ruedas que es imposible de deshacer, ¿no? Pues entremos a ello. Desde la escuela nos vamos a preocupar no en renunciar a las nuevas tecnologías, si hay que hacerlo se hará, sino en educarnos y no solamente usarlas. Eduquémonos en las nuevas tecnologías y eduquemos también a través de los hijos a los padres en las nuevas tecnologías y todo lo que eso significa. Y evidentemente eso hará mucho respecto al paradigma tecnocrático, porque nos hace cambiar de qué son las tecnologías, si son neutras, si no son neutras, en qué nos cambian, qué no nos cambian. Lo vamos a ver ahí con claridad.
esta séptima propuesta va en la línea de busquemos cosas que verdaderamente tengan calado, porque las hay muchas. Imaginémonos en desinvertir en las empresas que comercian en las empresas energéticas que trabajan con combustibles fósiles. Desinvertir en ellas. Es que nos da mucho rendimiento económico. Ya, pero es que eso es lo que se nos está diciendo que nos está llevando mal. Pues igual hay que renunciar a ellas. Pues sí, renunciemos. Hay todo un movimiento mundial de entidades religiosas que renuncian a tener inversiones en empresas energéticas vinculadas a los combustibles fósiles. Tampoco es tan complicado, ¿no? Digo yo. Pero son muy significativas. Octava sugerencia: recuperar la pedagogía de la acción. Aquí lanzo, pues a cada uno habla de su experiencia. Para poder vincular fe-vida, para descubrir cómo una revisión de vida o una campaña o un proyecto personal me puede ayudar a conseguir esa conversión, no puedo más que mirar mi propia vida y decir, pues si algo he conseguido ha sido gracias a esto. Pues si a mí me ha funcionado, que soy un zoquete, ¿cómo no va a funcionar para otros? ¿Por qué no reactivamos esa posibilidad de hacer pedagogía de la acción para nuestra actividad eclesial? Novena, y voy acabando, elaborar un itinerario personal y comunitario de conversión ecológica. Tenemos desde el año 2023 hasta el año 2030, tenemos 7 años por delante. Podemos reorganizar además la propuesta del movimiento Laudato Si, decir, los tenemos desde ahora 7 años. El último, ¿a qué lo vamos a dedicar? El séptimo, como Dios, a descansar, a alabarle por todo lo que hemos hecho los 6 anteriores. Pero los 6 anteriores vamos a poner cada año un peldaño más en mi conversión hacia la ecología. Y eso lo podemos hacer en casa cada uno o lo podemos hacer conjuntamente con otros. Y lo hacemos comunitariamente. Y por último, lo he citado ya 2 veces, pero alrededor de Laudato Si se generó hace unos años el movimiento Laudato Si, que tiene decenas de iniciativas muy aplicables pastoralmente, a la que solo hace falta vincularse para recibir propuestas, iniciativas que nos pueden permitir caminar en esta línea. Y en este punto, 1 hora exacta después de haber comenzado, doy por finalizada mi intervención y me gustaría que ahora haya todas las críticas, comentarios, divergencias y debates sobre lo planteado.